El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Apoteosis popular saluda a Lula al recuperar libertad en Brasil. Aterrador derrumbe sin víctimas sobre viaducto en construcción en Manizales. Accidente en vía al llano origina máxima prevención para el puente feriado. Se confirma que una niña sobrevivió a bombardeo. Estuvo en ICBF. Fue atendida y huyó. Niña muerta en bombardeo fue sepultada hoy día de su cumpleaños. Alerta por crecimiento de reclutamiento de menores por disidencias y ELN. Presidente Duque llama a la unidad nacional y desmiente razones del paro. Promotores del paro acusan a senador Álvaro Uribe de ser incitante. Fiscalía pide investigar a magistrados del Consejo de Estado. Consejo de Estado rechaza acusación sobre sobornos. Congreso y Gobierno Nacional con mayor percepción de corrupción, revela el DANE. Rector de la Universidad del Atlántico despacha bajo un árbol. Minhacienda revela que ahorro en gasto público alcanza 3 billones de pesos. Crecen marchas y protestas en Chile. Confirman fraude electoral en Bolivia. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Otra tendencia que se confirma: la atracción entre parejas de la misma profesión. 2. Cara a cara en Madrid sobre el estado del proceso de paz y la JEP. 3. Cena de celebración de la victoria electoral del Partido Liberal y promesas del jefe único César Gaviria. Y Miñapa, hoy es viernes de memes. 1, 2, 3 y Miñapa al cierre. Buenas noches. En las próximas horas llegará a Sao Paulo el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien recuperó la libertad tras permanecer 1 año y 7 meses en prisión. El Tribunal Supremo de Brasil ordenó la libertad de Lula tras emitir un fallo con el que determinó que nadie puede permanecer privado de la libertad si hay apelaciones sin resolver. Lula presentó una apelación para tumbar la condena a más de 8 años de prisión por un caso de corrupción. En Sao Paulo está nuestra corresponsal Estela Jordi. Buenas noches, Estela. Cuéntenos de las reacciones por la liberación de Lula. Buenas noches, compañeros en Colombia. Este viernes fue un día histórico para nosotros aquí en Brasil. Esto porque el expresidente Luis Inácio Lula da Silva fue libertado del cárcel después de 580 días. Su prisión fue considerada inconstitucional por un magistrado del Supremo Tribunal Federal, el Tribunal Supremo de Brasil. 1 año y 7 meses después de ser recluido en una prisión de Curitiba, el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, volvió a pisar la calle donde fue recibido por cientos de seguidores que le dieron la bienvenida a su regreso a la libertad. No tem dimensão do significado de eu estar aqui junto com vocês. En medio de la efusividad, el exmandatario anunció que lo primero que hará es casarse con su prometida Rosángela da Silva y selló la promesa con un beso. Lula, que vestía una camiseta azul y un saco negro, saludó sonriente a la multitud que lo esperaba fuera del recinto y en sus primeras declaraciones aseguró que un sector del sistema judicial brasileño fue el que trabajó para criminalizar a la izquierda. Y en medio de cánticos, el ex líder sindical de 74 años dejó el lugar que por 19 meses fue su sitio de reclusión y donde sus bases montaron desde abril de 2018 un campamento bajo el nombre de Lula Libre. La liberación del exmandatario, que goza de una inmensa popularidad, también generó una dura reacción de sus críticos y movimientos anticorrupción que ya convocaron marchas de protesta para este sábado en rechazo a su salida de prisión. Con la decisión de la justicia brasileña, aumenta la polarización y la narrativa política emotiva, tanto para los simpatizantes de Lula como para la derecha. Bueno, ahora Lula promete hacer un recorrido por Brasil para hacer campaña, ya que no puede postularse hasta 2022.
El líder del Partido de los Trabajadores que gobernó al gigante suramericano de 2003 a 2010 había sido encarcelado en abril de 2018 tras ser condenado por un tribunal de segunda instancia a una pena de 8 años y 10 meses de prisión por lavado de dinero y corrupción pasiva, acusado de recibir a manera de soborno un apartamento de la constructora OAS a cambio de beneficios para la adjudicación de contratos con Petrobras. Luis Ignacio Lula da Silva siempre sostuvo ser víctima de una caza de brujas en el marco de la megaoperación Lava Jato, que reveló sobornos masivos en Brasil y en el resto del continente, asegurando que su caso solo fue una cortina de humo para sacarlo de la escena política justo antes de las elecciones presidenciales en las que se impuso su rival político, el ultraderechista Jair Bolsonaro. Sin embargo, solo fue hasta el fallo del Tribunal Supremo de Brasil que se despejó el camino para su puesta en libertad, después de que este declaró inconstitucional la jurisprudencia establecida en 2016, que fue clave en la operación Lava Jato y que permitía ejecutar una pena de prisión una vez se confirmara en segunda instancia, aunque aún quedaran apelaciones por resolver. En el caso de Lula, aún le queda una apelación pendiente en el Tribunal Supremo, lo que le da el derecho a seguir el proceso en libertad hasta un fallo definitivo. Lula tiene un habeas corpus pendiente de análisis, pues su defensa cuestiona la actuación de Sergio Moro, el ex juez que condenó a Lula y quien actualmente es el ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro. Las dudas sobre la imparcialidad de Moro se intensificaron en los últimos meses, desde la divulgación de una serie de mensajes que el juez intercambió con fiscales de la operación para supuestamente coordinar de manera ilegal las líneas de investigación que terminaron llevando a Lula a prisión por 1 año y 7 meses. Ahora los diputados de derecha están preparando una propuesta de enmienda a la Constitución. Este documento debe ser presentado el próximo lunes. La intención es cambiar la Constitución brasileña y hacer con que Lula y otros 5.000 presos vuelvan para la prisión. Estela Jordi desde São Paulo para CMI La Noticia. Estela, gracias. Y en noticias nacionales, una luz sorprendió a los trabajadores de una obra que se adelanta en una avenida de Manizales. Milagrosamente, solo un trabajador resultó lesionado en el hecho. El desprendimiento de un muro de contención sobre una obra que se realiza en Manizales causó gran susto entre los cerca de 30 obreros que se encontraban trabajando y en quienes transitaban por el lugar, ya que uno de los obreros quedó atrapado bajo el derrumbe. Y después de hacer una remoción del 80% del deslizamiento y de observar otros videos de la parte posterior, pues se observa cuando la motocicleta y el vehículo taxi logran salir. Por fortuna entonces no tuvimos sino una persona lesionada. Quienes se encontraban en el lugar dicen que sintieron un gran estruendo y que todos salieron a correr para auxiliar al compañero atrapado. Yo sentí mucho susto, porque arrancamos todos a correr y dijeron que evacuáramos en el puente porque se vino esa avalancha y ahí fue donde cogió ese señor ahí bajo el puente. El gerente de Inbama, entidad que está realizando esta obra, dice que afortunadamente no se presentaron víctimas y que la obra continuará por ahora adelante. Al parecer fue un represamiento de agua que hubo en la parte alta del talud. A esta hora el obrero afectado se recupera en una clínica de la ciudad, mientras que ingenieros revisan el terreno para determinar si existen nuevos riesgos en el sitio. Hubo un nuevo siniestro de tránsito en la vía al Llano. Al parecer, una falla mecánica causó el volcamiento de un camión, lo que generó un enorme represamiento de vehículos. A esta hora la situación es normal y las autoridades adelantan en esa vía y en todas las carreteras del país un gran operativo para garantizar la seguridad durante el puente festivo. En la vía al Llano se registró un nuevo accidente. Un vehículo de carga se volcó, provocando un represamiento por varias horas. Por eso ya está listo todo el dispositivo de tránsito en las carreteras para este fin de semana. Se está realizando los controles y dando las recomendaciones a todos los conductores, y usted lo ha dicho, especialmente vehículos de carga, quienes por la mala utilización del sistema de frenos, infortunadamente, se están presentando estos siniestros. También, según la Policía de Tránsito, es importante tener en cuenta los horarios de la restricción para vehículos de carga. Mañana tendremos una restricción desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El día domingo no aplica ninguna clase de restricción y el día lunes sí estará desde las 12 del mediodía hasta la 1 de la mañana del día martes. La policía hace un llamado a los conductores para no manejar en estado de embriaguez. Bienestar Familiar reveló detalles de la forma como una adolescente, quien al parecer sobrevivió al bombardeo a una fracción de las disidencias de las FARC en Caquetá, fue llevada a un hogar sustituto en Florencia. De allí, ella huyó 1 hora después de haber ingresado. Lo que asegura el Bienestar Familiar es que la adolescente, que al parecer sobrevivió al bombardeo realizado a la medianoche del 29 de agosto sobre el campamento de alias El Cucho, en San Vicente del Caguán, y donde murieron 8 niños, fue llevada por el ejército a la comisaría de familia el 21 de octubre, casi 2 meses después de los hechos.
De ese sitio, según un comunicado del ICBF, fue remitida a un hogar sustituto en Florencia, del cual se evadió una hora después de haber ingresado. Definitivamente un hogar sustituto no es el lugar donde debería estar una niña que sabe que está corriendo riesgo, porque lo primero que va a hacer escapar. Por eso fue presentada ante la Fiscalía una denuncia por desaparición y Bienestar Familiar le pidió en ese momento a la policía de San Vicente del Caguán que iniciara la búsqueda de la menor. Solo este año al Instituto de Bienestar Familiar han llegado 141 menores de edad desvinculados de grupos armados ilegales. Y en Bogotá hoy fue sepultada Diana Medina, una de las menores de edad que murieron en el bombardeo a las disidencias de las FARC. Diana precisamente hoy cumplía 17 años. Así fue el último adiós de Diana Medina, una de las menores de edad víctimas del bombardeo en zona rural de San Vicente del Caguán. Durante su sepelio, familiares calificaron como un montaje las fotos que circulan mostrando a la niña con armamento en la selva. ¿Por qué le van a poner un uniforme a Diana y un fusil a Diana cuando un niño de 14 y 15 años no le pone la guerrilla un uniforme? Porque ellos primero tienen que pasar por un entrenamiento. Aseguraron que Diana fue vista por última vez cuando estaba de vacaciones en una vereda cercana a su casa en el Caquetá y atribuyen el rapto a la falta de protección del gobierno. Cuando salimos desplazados llegamos todos a vivir a Bosa. Allá en Bosa pedimos ayuda al gobierno, el gobierno nunca nos escuchó, nunca nos dio una ayuda de nada. Con dolor despidieron en el sur de Bogotá a la menor que coincidencialmente hoy 8 de noviembre cumplía 17 años. CMI conoció un informe oficial que revela un aumento del reclutamiento forzado de menores por parte de organizaciones criminales al margen de la ley. Según este informe conocido por CMI, alias Gentil Duarte ordenó un plan para incrementar rápidamente el número de hombres armados en las disidencias mediante el reclutamiento forzado de menores, práctica heredada de las antiguas FARC. Este año las disidencias habrían reclutado 95 menores y el ELN 50 aproximadamente. También hay un alto número de menores que están bajo protección del Estado después de ser recuperados en operaciones de las Fuerzas Armadas de las filas de estos grupos. Del ELN han sido recuperados 75, del Clan del Golfo 50, de las disidencias de las FARC 44, de los Pelusos 8 y de los Caparros 4. Esta alerta temprana de la Defensoría del Pueblo refleja específicamente la situación de Meta y Caquetá. Reconfiguración de grupos armados disidentes de las FARC, Frentes Primero, Séptimo y 40. Han efectuado acciones de reclutamiento forzado de adolescentes. En Cartagena, al cierre del Congreso de Azocajas, el presidente Iván Duque calificó como falacias llenas de odio las noticias con las que están siendo promovidas protestas contra su gobierno y advirtió que no permitirá que los pregoneros de mentiras fracturen a los colombianos. Vamos a la heroica, ahí está el enviado especial de CMI, Carlos Ruiz. Buenas noches, Carlos. Detalles de lo que dijo el primer mandatario. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El presidente Iván Duque hizo esta noche desde Cartagena un vehemente llamado a la unidad de los colombianos y pidió que no se les dé espacio a quienes con falacias o mentiras están pregonando descréditos contra la política social o económica de su gobierno. El presidente Duque clausuró esta noche el 31º Congreso Nacional de Cajas de Compensación, cuyo auditorio lo recibió con largos aplausos. El jefe de Estado hizo un llamado vehemente a la unidad nacional. Se trata de la posibilidad de mirar las agendas que le sirvan a Colombia. No se trata de buscar fracturas u obstáculos para satisfacciones de carácter político personal. Duque denunció que la actual agitación de América Latina es promovida por quienes quieren fracturar las democracias de la región. Algunos en América Latina quieren exacerbar odios y no concordia. Es más, muchos han apelado a falsedades, a mentiras, para tratar de generar sentimientos de agravio en la sociedad. El presidente Duque también notificó que son mentirosas las noticias sobre una reducción del salario mínimo o que va a imponer las reformas laboral o pensional o que piensa acabar con Colpensiones. Colpensiones no solamente ha sido defendida, sino que ha sido y será fortalecida como un instrumento para todos los colombianos. El presidente Duque también dijo que desde su cargo nunca ha promovido ni va a promover polarizaciones o fracturación entre los colombianos. Con Carlos Ruiz, desde la ciudad de Cartagena, CMI, La Noticia. Carlos, gracias. Y entre tanto, los promotores del paro del próximo 21 de noviembre aseguraron que las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe, donde califica a los líderes de la protesta como integrantes del Foro de Sao Paulo, están incitando a más colombianos a salir a las calles.
Para los indígenas, los estudiantes, las centrales obreras y los partidos de oposición a las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe, donde aseguran que los promotores del paro están tratando de desestabilizar el gobierno del presidente Iván Duque, lo único que se está logrando es que más colombianos salgan a las calles el próximo 21 de noviembre. El Centro Democrático y el senador Uribe tienen derecho a estar contra el paro. Lo que no tienen derecho es a decir que somos ni anarquistas, ni violentos, ni criminales. Tal vez el Centro Democrático no se haya dado cuenta, pero el problema del desempleo, la situación de precariedad que se vive en muchos hogares de los sectores más golpeados por esa crisis económica es suficiente motivo para que el día 21 de noviembre haya un gigantesco paro nacional. Ahora, intentar atribuir eso a factores externos es, a mi modo de ver, una muy mala estrategia del Centro Democrático, y lo que va a provocar es mayor indignación y todavía mayor movilización en el país. Los promotores del paro del próximo 21 de noviembre reiteraron su rechazo a los posibles infiltrados que podrían realizar actos vandálicos en medio de la manifestación. La Fiscalía pedirá a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que indague sobre el posible vínculo de magistrados del Consejo de Estado con las irregularidades que involucran a un magistrado del Tribunal de Cundinamarca en un caso de tráfico de una decisión judicial. Una alarmante revelación hizo la Fiscalía en la audiencia contra el magistrado Carlos Vargas, señalado de recibir dinero para emitir un fallo que le ordenó a la Alcaldía de Bogotá pagar más de 64.000 millones de pesos como parte de un pleito por la adquisición de un megapredio ubicado en el humedal Jaboque. En la audiencia, la Fiscalía señaló que la red de corrupción buscaba afectar a las altas instancias de la justicia, incluso la entidad menciona al Consejo de Estado. También explorábamos la posibilidad de que la corrupción se pudiera extender hasta esferas más altas, hasta el Consejo de Estado. La Fiscalía reveló una interceptación en la que habla Jorge Cortés, quien es la persona que busca ser indemnizada por el distrito, y un abogado. Durante la llamada conversan sobre cómo avanza el proceso en el Consejo de Estado. Ya descubrí por qué razón no sale el fallo. Hubo una petición de 3.000. Y esa es la razón. Tiene que saberla mañana miércoles. Por favor, usted me le puede decir. Sí. Esa es la razón por la cual no nos sale. Sí. Como parte de la investigación, este viernes la Fiscalía capturó a la abogada Kelly Eslava y a Aldemar Vargas, quienes serían las personas que ayudaron al magistrado a realizar la operación ilegal. Y el Consejo de Estado rechazó las versiones que involucrarían a funcionarios de esa corporación con el escándalo del pago de un supuesto soborno que hoy tiene tras las rejas a un magistrado del Tribunal de Cundinamarca. El alto tribunal señaló que las dos personas que aparecen en la grabación hablando del supuesto soborno no tienen ningún vínculo con ellos. El Consejo de Estado, en primer lugar, rechaza de manera contundente cualquier duda que pueda llegar a generarse por esta situación. Explicó que el fallo que involucra al magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Carlos Vargas, con supuestos actos de corrupción, no ha sido estudiado por el Consejo de Estado en segunda instancia. Según la corporación, en febrero de 2018 ordenó la suspensión del trámite de la demanda que falló el tribunal hasta que un juez civil emite un pronunciamiento sobre el caso. Finalmente, el Consejo de Estado le pidió a las autoridades competentes investigar las denuncias. Hoy prácticamente quedó desmantelada la Comisión Asesora de Política Criminal. A la renuncia de 6 de sus integrantes por diferencias con el gobierno se sumarán más dimisiones en los próximos días. La comisión fue creada en el 2014 y depende del Ministerio de Justicia. No hay una remuneración. Se entiende que es un reconocimiento a las calidades académicas de quienes la integran. Señaló que el trabajo de la comisión es importante porque le permite al gobierno tomar decisiones sobre la política criminal del país. Muchas cosas relevantes dependen de una acertada política criminal y eso no se hace por intuiciones, por caprichos. Sin embargo, para quienes han renunciado a la comisión, este gobierno marginó su trabajo, molestia que expresó en un trino Ricardo Posada, antiguo presidente. El gobierno decidió dejar morir el principal órgano académico en materia de política criminal. Una actitud vergonzosa que lo aleja de la academia y que demuestra su interés en jugar al populacherismo penal, improvisar la reacción penal y profundizar la crisis de su eficacia. De los 10 miembros que integran la comisión solo quedan 4 y se esperan nuevas renuncias. El Congreso de la República y el Gobierno son las entidades sobre las que hay mayor percepción de corrupción, según el DANE.
La encuesta de cultura política revelada hoy por el DANE fue realizada a 43.169 personas en todo el país. Arrojó datos muy preocupantes. El Congreso de la República es la entidad que, según los colombianos, tiene mayor imagen de corrupción, con el 46,3%. Le sigue el Gobierno Nacional con 41,7%. La calificación, la menor calificación en ese rango de alto nivel de corrupción, la tuvieron en empate técnico entre los gremios y las empresas privadas y los órganos de control. Las instituciones que les generan mayor confianza a los colombianos son las fuerzas militares con el 40,3%, la Registraduría Nacional el 39,2% y la Defensoría del Pueblo con el 32,9%. En tema de espectro ideológico, los colombianos se catalogan como de izquierda el 11,7%, de centro, que tiene el mayor porcentaje con el 39,6%, de derecha el 26,7% y un preocupante no sabe no informa de 22%. Bajo un árbol tiene que despachar el rector de la Universidad del Atlántico debido al paro de los estudiantes del Alma Mater. Así, debajo de un árbol de almendro despacha el rector encargado de la Universidad del Atlántico, Jorge Luis Restrepo Pimienta, designado hace 8 días para esa posición después de que el Consejo Superior de la Alma Mater aceptara la renuncia de Carlos Prasca. No se me ha permitido ingresar a la rectoría desde el día martes que se protocolizó mi encargo como rector de la Universidad del Atlántico. Debajo del árbol no podemos trabajar las oficinas, ni la división financiera, ni recursos humanos, la vicerrectoría administrativa, la vicerrectoría de docencia, la rectoría. Estudiantes de las 10 facultades de la Universidad del Atlántico en asambleas en cada uno de sus programas académicos ratificaron la decisión de continuar en el cese indefinido de actividades. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, reveló que el gobierno ya logró ahorrar cerca de 3 billones de pesos en gastos de funcionamiento. A las históricas utilidades del emisor de 7,2 billones de pesos se sumó hoy el anuncio de billonarios ahorros de funcionamiento del Estado por 3 billones de pesos. Esos 0,3 puntos están representados en muchos sectores a lo largo y ancho de todas las entidades del gobierno nacional. Frente a la pregunta de si el gobierno está de acuerdo con propuestas como ajustar el IVA, esta fue su respuesta. Estamos mirando eso, desde luego que el IVA es un tema absolutamente prohibido de hablar en Colombia, eso lo estigmatizan, lo vuelven un tema que trivializa la discusión en la que estamos. El gobierno ya no descarta que durante el proceso en el Congreso le hagan ajustes a la tributaria. El gobierno llamó la atención a alcaldes y a gobernadores por no ejecutar sus recursos del presupuesto. Fuerte regaño del gobierno a los salientes alcaldes y gobernadores por tener congelados cerca de 34 billones de pesos y sin ejecutar en obras. No ve un desfile de alcaldes y gobernadores con la totuma donde el ministro de Hacienda o donde el resto de ministros, pero no son capaces de ejecutar los recursos. Advirtió que también hay departamentos amenazados por temas judiciales. La Guajira, Córdoba y el Chocó son los 3 lunares en el desempeño fiscal del país, pero es gracias al montaje de un sistema de captura de las rentas territoriales por parte de la rama judicial. Y la Contaduría General de la Nación reveló hoy cifras alarmantes sobre las deudas de los colombianos con diferentes entidades del Estado. El equivalente a más de 10 reformas tributarias deben los colombianos al Estado. Suman 75,7 billones de pesos. Jurídicas son 911.000, que le están debiendo algo así como 49,6 billones de pesos, y personas naturales 162.821, 25,8 billones de pesos. Esa es una cifra grande. Las obligaciones están en especial con la DIAN, donde se adeudan más de 13 billones de pesos. Yo creo que son recuperables alrededor de unos 4 a 5 billones de pesos. La Superintendencia Financiera autorizó el uso de celulares en las oficinas bancarias a partir del 1 de enero próximo. A partir de 2020, los bancos quedan en libertad de permitir o no el uso de celulares en sus oficinas. Queremos transformación digital, pues lo natural es que los dispositivos móviles se puedan usar en las oficinas, y eso es la noticia a partir del 1 de enero del año entrante. La Superintendencia Financiera reveló que la mora de los colombianos con la banca es baja.
Solamente tenemos por cada 100 pesos prestados 4 pesos con 50 centavos que se encuentran en mora superior a 30 días. Los niveles de provisión de los bancos ante riesgos también son sólidos. La Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero entregó a las autoridades los reportes de más de 1.000 personas naturales y jurídicas que podrían estar inmersas en operaciones de lavado de activos. La Unidad de Información y Análisis Financiero entregó preocupantes cifras sobre posible lavado a diversos organismos de investigación. Hemos detectado 110 estructuras posiblemente criminales que tienen que ver con delitos fuente de lavado de activos, como el narcotráfico, la corrupción. Dentro de esos 110 estructuras se detectan aproximadamente unas 1.000 personas, entre personas naturales y jurídicas, la mayor parte personas naturales, y el monto por el que se difunde a la Fiscalía General de la Nación principalmente, pero también se le difunde a la Comunidad de Inteligencia y a la Corte Suprema de Justicia, entre otros, alcanza casi 1.3 billones de pesos en un año. Se entregó documentación a la Fiscalía y a la Corte. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,18% a 1.636 puntos. La acción de Canacol Energy fue la que más subió con una valorización de 2,80% a 12.500 pesos. La acción preferencial del Grupo Suramericana fue la que más cayó con una pérdida de 6,95% a 28.100 pesos. La acción de Cementos Argos fue la más negociada de la jornada al movilizar más de 70.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo martes será de 3.341 pesos con un centavo. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.220 pesos y la venden entre 1.260 pesos. Un euro cuesta 3.679 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.09. El azúcar se transó en 12,55 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $52.44. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $62.61. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.130 pesos. Lentamente retorna la calma a las calles de Santiago de Chile, escenario en las últimas horas de una nueva jornada de protestas y de saqueos. Continúa la tensión en Chile por cuenta de las violentas protestas que hoy ya cumplen su tercera semana. Durante la jornada, cientos de miles de chilenos se tomaron las principales calles de Santiago para seguir protestando en contra del gobierno de Sebastián Piñera, quien en los últimos días ha anunciado una serie de medidas en materia de seguridad y social para apaciguar el descontento de los ciudadanos. Sin embargo, las medidas no han sido suficientes y en las últimas horas, los enfrentamientos entre la policía y manifestantes llevaron a nuevos saqueos e incluso al incendio de la Universidad Pedro de Valdivia, ubicada a unos metros de la icónica Plaza Italia. La crisis en Chile deja hasta el momento más de una veintena de muertos. En Bolivia, la auditoría oficial del Tribunal Supremo Electoral calificó como viciadas de nulidad las elecciones que le dieron una nueva victoria al presidente Evo Morales. En su informe, la firma Ethical Hacking concluyó que los resultados de la jornada electoral carecen de validez por algunas inconsistencias e irregularidades detectadas en el sistema de cómputo. El candidato perdedor, Carlos Mesa, pidió repetir las elecciones. Mañana se cumplen 30 años de la caída del muro de Berlín, que por 28 años dividió la Alemania oriental de la occidental. Sobre los restos del muro que aún permanecen en pie, se proyectarán cortometrajes sobre la historia de este muro, que tuvo una longitud de 45 kilómetros. Una enorme serpentina hecha con mensajes enviados por ciudadanos de diferentes partes del mundo servirá de escenario a los diferentes actos culturales con los que se conmemorará esta fecha. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el señor doctor Orlando Benítez, nuevo gobernador del departamento de Córdoba. Le preguntaba anoche, señor gobernador, qué va a pasar con Mancuso cuando regrese a Colombia ya próximamente y posiblemente regrese a Córdoba. Bueno, uno esperaría que después de ese proceso de paz y de desmovilización de la cual hizo parte, su condición de
persona dentro de la ilegalidad y dentro del paramilitarismo haya cambiado. Yo guardo la esperanza, como todo el departamento, inclusive como el país, de que una nueva historia sea posible. Que si él decide volver al departamento de Córdoba sea para contribuir en ese nuevo comienzo. Que ese dolor que causaron paramilitares y demás grupos ilegales logre superarse. Mucho daño, mucha sangre, muchas víctimas hemos padecido ese dolor y ese flagelo. Es triste que por esos vacíos sociales, por ese abandono institucional, por ese rezago a nivel de territorio, se haya cultivado el conflicto, sobre todo en el sur de Córdoba, de donde soy oriundo, donde pues la ilegalidad se siente activa precisamente por los vacíos que dejó la institucionalidad. Hoy paramilitarismo como tal no existe. ¿Ya no hay en Córdoba? No existe en el departamento, pero sí existen grupos emergentes, los problemas con los cultivos ilícitos, los carteles mexicanos que comienzan a hacer presencia en Córdoba, en el departamento de Córdoba. Es una alerta que hay que prender, que tenemos que resguardar, donde hubo esos grupos paramilitares y guerrilleros que llegaron a un proceso de paz, que abandonaron el territorio. La institucionalidad debe seguir ejerciendo soberanía y no podemos permitir que esos vacíos lleguen este tipo de actores nuevos, emergentes, a promover la ilegalidad. Esa es una alarma que queremos prender. Ahora, gobernador, inmediatamente después de comerciales, hablemos en esta segunda parte de la entrevista sobre la amenaza del narcotráfico y siembra de hoja de coca en el departamento de Córdoba. En un momento. ¿Cuál es la amenaza o la realidad actual del narcotráfico en Córdoba? Pues la amenaza efectivamente es que cuando los actores ilegales dejan esos vacíos por los procesos de paz, como ocurrió con los paramilitares, como ocurrió con parte de la FARC, que más que en el departamento de Córdoba hacían presencia en nuestro vecino Antioquia, pues quedan esos espacios territoriales que esperamos que la fuerza pública y la institucionalidad en todas sus esferas podamos llegar a cubrir. Son alarmas que se prenden, que no podemos dejar que exploten y que precisamente, como en muchos territorios del país, nos convocan a que actuemos. Por eso, efectivamente, que nosotros le apostamos como gobernador a que se copen esos territorios, a que el posconflicto se logre implementar, a que se gobierne socialmente, a que logremos definitivamente apoyar al campesino. Eso es necesario. Por eso, entre otras cosas, es que lucimos el sombrero, Yamil, en la campaña como un homenaje a nuestros campesinos, a nuestras víctimas, a nuestro origen, a nuestra lucha. Ahora, Ñoño Elías y Musa Besaile, ¿cuál fue el origen de su tanta influencia en el departamento de Córdoba? No sé, Yamil, yo pertenezco al Partido Liberal, sí, y siempre mi carrera ha sido en el Partido Liberal. Pero seguramente conoció a Besaile y a los conozco como los conoce todo el país, como queremos precisamente escribir una nueva historia, Yamil. El pasado debe quedar allá. Las conductas individuales deben ser juzgadas de esa manera. Si hay errores de cada persona, deben endilgárselos a ellos. Nosotros no podemos entrar a responsabilizarnos, como la mayoría de los cordobeses, por las situaciones de otras personas. Córdoba tiene gente muy talentosa y maravillosa, que ha dejado legados significativos. Manuel Zapata Olivella, por ejemplo, David Sánchez Juliao, son personas que dejaron un legado significativo y queremos que al departamento se reconozca precisamente por ello. Insisto una vez más, por el sombrero volteado, que es orgullo nacional, que el mundo conoce, que lo porta cualquier colombiano cuando sale del país. El mundo tiene que saber que es de Colombia y los colombianos tienen que saber que se hace en Córdoba y que se hace en San Andrés y Tuchín, territorio indígena, territorio cuya economía vive alrededor de esto. Por eso queremos y le apostamos a ese nuevo comienzo, Yamil. Ahora, gobernador, mire, ¿por qué cree usted que usted fue elegido gobernador? ¿Por qué? Porque tenemos un proceso de más de 12 años, porque cumplimos requisitos sociales. Soy víctima,
soy hijo de maestro y hemos defendido la educación en mis 12 años. He estado en contra de la corrupción en mis debates como diputado, hice control político en ese sentido. Apoyamos siempre al campesino, a los indígenas, a los afro, nos conectamos socialmente con el departamento, que vive una crisis profunda, que siente que su gobierno está de espaldas a la realidad. Nosotros logramos armar una coalición social, gremial, sectorial y con componentes políticos sin precedentes en Córdoba, que nos llevó a consolidar 452.000 votos, superando en más de 153.000 votos al candidato opositor. Eso hoy nos convoca a tener todo el deseo de sacar adelante a nuestro departamento y de cumplir, devolverle la esperanza a un pueblo, Yamit, que siente su dignidad golpeada por tantos focos de corrupción que son el reto enorme para cambiarle la cara a nuestro departamento. Ahora, mire, señor gobernador, pregunta final. ¿Usted quiere que el departamento de Córdoba lo recuerde como el gobernador que hizo qué? Como el gobernador de la paz, de la reconciliación, que rompió esa polarización, como el gobernador que hizo una revolución social, como el que le devolvió la esperanza a un pueblo, con aquel gobernador que va a trabajar por todos los componentes que tengan la capacidad de sentarse a la mesa independientemente de su condición política, de credo, de estrato económico, que queramos recuperar la estabilidad institucional, recuperar la dignidad de un pueblo. Quiero ser recordado como ese gobernador que comenzó a escribir la nueva historia para el departamento, cuyo primer capítulo el pueblo se manifestó el 27 de octubre con una votación contundente que no podemos defraudar. ¿Y usted va a gobernar únicamente con el Partido Liberal? Yo voy a gobernar con todos los cordobeses de los distintos sectores, incluyendo de todos los gremios. Uribismo. Nos hemos sentado con él ayer. Estuve hablando con el presidente Duque. Mire, aquí caben todos en nuestro gobierno que al igual que nosotros quieran sacar adelante el departamento de Córdoba. Ya los partidos dejaron de ser, después de las elecciones, significativos. Ahora viene precisamente la unión de todos, uribistas, petristas, verdes, el Polo, liberales, la U, Cambio Radical, el pueblo en su máximo esplendor. ¿Qué le dijo el presidente Duque? El presidente Duque lo noté y expresó un gran deseo de articular esfuerzos con nuestra gobernación de Córdoba. Pues señor gobernador, doctor Benítez, muchísima suerte en sus propósitos y que tenga más mucha suerte también como nuevo gobernador del departamento de Córdoba. Ya bien, muchísimas gracias y mil bendiciones. A usted, muy amable y muchas gracias. Los invitamos enseguida a nuestro tradicional 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. 1. Existe una tendencia mundial, la atracción que existe entre parejas que ejercen la misma profesión. Posiblemente donde es más notable esa tendencia es en la vida militar y de policía, en la política y en el derecho. Por ejemplo, la primera general ya retirada de la policía, Luz Marina Bustos, se casó con un coronel de la policía también retirado. La segunda general, Mireya Cordón, se casó con otro coronel, ambos de la policía. En la política, la ex senadora Claudia López, alcaldesa electa de Bogotá, y la representante Angélica Lozano, Sergio Fajardo y María Ángela Holguín. En leyes, Edgardo Maya y Adriana Guillén. La expresidenta de la Corte Constitucional, María Victoria Calle, se casó con Gustavo Gómez Aranguren, expresidente del Consejo de Estado. Ahora resulta que el magistrado del Consejo de Estado, Carlos Zambrano, acaba de terminar su periodo y uno de los 10 candidatos a reemplazarlo es el abogado Luis Ramiro Escandón, especialista en Derecho Administrativo y novio de la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz. Escandón es considerado fuerte aspirante por su solidez académica y conocimientos jurídicos. Buena pareja del derecho. No hablo de puntos cardinales, sino de leyes. 2. El próximo jueves, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, habrá panel sobre la paz en Colombia.
Entre los invitados están el expresidente y Premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos y el conocido asesor jurídico de las FARC durante el proceso de paz y actual diputado de izquierda Enrique Santiago. Los temas serán el estado actual de la JEP y de la paz en general. El conversatorio estará moderado por Juan Carlos Henao, expresidente de la Corte Constitucional, actual rector de la Universidad Externado de Colombia y quien también participó como negociador a nombre del gobierno del texto de la justicia transicional. Donde se espera que salgan chispas es cuando se hable de la actitud del actual gobierno frente al acuerdo de paz. Santiago fue el principal arquitecto de la JEP y ha sido un duro crítico de los intentos del gobierno Duque de hacer cambios. En una intervención de abril de este año, Santiago ya había advertido que cambiar lo acordado en La Habana era un incumplimiento del acuerdo de paz, una actitud irresponsable y sin sustento desde el punto de vista jurídico. Hay expectativas sobre lo que diga Santos ante el actual estado del proceso y el posconflicto. 3. Hubo celebración del triunfo electoral del liberalismo. En la residencia del jefe único de esa colectividad, el expresidente César Gaviria, se reunieron los 11 nuevos gobernadores electos por el Partido Liberal. Cundinamarca, Quindío, Huila, Chocó, Córdoba, Sucre, Bolívar, Meta, Antioquia, Cesar y Valle. Asistieron también los 6 alcaldes de grandes capitales elegidos por ese partido, no por coalición. Celebraron los buenos resultados de esa colectividad en las pasadas elecciones regionales. Todos al unísono le brindaron un muchas gracias al electorado de ese partido por el apoyo a sus candidaturas, que condujo al liberalismo a tener el primer lugar político en las regiones. Y agradecieron, claro, al exmandatario. Todos vinimos a dar las gracias al presidente Gaviria. Exacto. A eso vinimos hoy, a decirle gracias, por la confianza. Así es. Gracias, gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias. Muy bien, muchas gracias, muy queridos, como siempre. Que viva el Partido Liberal. El expresidente César Gaviria les agradeció a los mandatarios por sus palabras y los comprometió a luchar para disminuir la desigualdad y la inequidad, así como a trabajar para las transformaciones que ha liderado el Partido Liberal. Y Miñapa, como todos los viernes, los mejores memes de la semana. Vean este diálogo en estos tiempos de alza de desempleo. ¿Y tú por qué no trabajas? Por un problema que tengo en la vista. ¿Qué problema tienes? Que no me veo trabajando. ¿Qué tal este diálogo entre novio y novia? ¿Sí serán novios? ¿Y qué tal este diálogo de esposos? Paco, vengo del médico y me ha dicho que estoy muy estresada, que necesito 15 días de vacaciones en el Caribe y 15 días de vacaciones en las Canarias. ¿Dónde me vas a llevar primero? ¿Dónde te voy a llevar? A otro médico. ¿Qué tal el pensamiento de este hombre? Y vean los milagros que hacen fotografía y videos. Oh my God! Get it? Got it. ¡Wow! Hasta el martes. Que descanse.